Amigos, amigas, amigues de Revista de Frente, como ustedes saben que nos gusta opinar, tener posición informada y crítica frente a las situaciones nacionales e internacionales que hemos estado siguiendo en la revista, hoy día estamos con Héctor Testa, quien es parte del equipo, sigue en materias internacionales de la revista, y queremos empezar con este formato que le estamos llamando De Frente Opina. Vamos a hacer un breve repaso por la situación regional, poniendo énfasis en tres elementos. Uno, la ultraderecha y el fascismo. Dos, Foro Sao Paulo y declive del progresismo. Y tres, la emergencia de las nuevas izquierdas. ¿Cómo está Héctor? Muy bien, aquí muchas gracias por esta inauguración de esta nueva sección de Frente. Ojalá funcione, así que para que nos ayuden a multiplicar este debate. Héctor, para abrir la conversa, eh, ¿qué está ocurriendo a nivel regional? ¿Cuáles son las claves para entender lo que está pasando? Bueno, sabido es que a nivel regional vivimos un momento de cierta inflexión política, aun cuando haya sido una tendencia que se prefiguraba en los años previos, pero podríamos decir que el 2018 es un año en que han quedado de manifiesto muchas cuestiones que antes estaban latentes o relativamente soterradas, como, como por ejemplo el auge de una ultraderecha muy fuerte, como por ejemplo eh, los fenómenos de crítica y autocrítica junto a cierto grado de descomposición o de relativo repliegue de, o de reflujo de las fuerzas de izquierda y progresistas que lograron construir un periodo bastante excepcional en la historia latinoamericana, donde por primera vez hubo un conjunto de gobiernos, una oleada de conjunto de gobiernos que intentaron construir una etapa política en el continente acorde a los intereses y a los anhelos de las mayorías. Y en muchos de estos casos también por fuerzas políticas y sociales que fueron además bastante emblemáticas y referenciales, no solo a nivel continental, sino que a nivel global. En un momento en que el auge capitalista neoliberal había logrado derrotar al bloque de los socialismos reales, Latinoamérica constituyó un caso bastante excepcional a nivel mundial, con un proceso de avance de, de fuerzas políticas y sociales de carácter popular y de izquierda y progresista, que, que es lo que un poco ahora viene a ser cuestionado por esta nueva oleada de derecha. Oye Héctor, y cuando tú hablas de avance, en concreto, ¿qué fue lo que hicieron estos gobiernos, Cristina Kirchner o el gobierno del PT en Brasil o el gobierno de Chávez, que no hicieron los gobiernos neoliberales? ¿Cuál es la diferencia, pero Sí, así sí. concreta? O sea, lo primero, antes que el tema de los gobiernos, me parece que es siempre importante apuntar al proceso general que dio lugar a esos gobiernos. Y ahí lo que se ve, a mi juicio, es un auge, antes que un auge, una construcción, una constitución de nuevos sujetos políticos y sociales en el continente de carácter popular, es decir, entendiendo por pueblo y por lo popular algo muy amplio, digamos, a la oposición a la oligarquía, ¿no? Estos proyectos sin duda se habían vivido antes en el continente, de hecho uno puede hablar de un ciclo nacional popular también en el siglo XX, pero la particularidad de este periodo tiene que ver con que es, por una parte, un proceso conducido por fuerzas progresistas y de izquierda, ¿no? En el caso del siglo XX eso estuvo mucho más disputado entre fuerzas nacional populares de carácter de derecha, en el caso de Argentina, Perón, en el caso de Brasil, Getúlio Vargas, Claro, en el caso María de de la Torre en Perú. etcétera, etcétera. Mm. Eh, el caso del movimiento nacional revolucionario en Bolivia, que también tiene una configuración ideológica muy para nada vinculada a la izquierda, ¿no? Eh, o con vínculos con la izquierda, pero conducidos por fuerzas que no se reconocen como tal. Lo que ahora tenemos es un carácter fuertemente marcado por la izquierda y el progresismo en un momento del mundo en que esas fuerzas parecían estar en retroceso.
¿no? Y junto a eso, yo diría la dignificación y la entrada en política de sujetos sociales que nunca antes habían tenido tanta participación política en la construcción institucional, ¿no? Si que adoptamos un concepto amplio de lo político, los sujetos populares siempre han hecho en cierta medida política, pero ha sido una política que en la historia latinoamericana ha estado muy lejos de llegar a incidir en los procesos de construcción del Estado y de las instituciones. En este caso, lo que vemos es una trayectoria histórica que lleva a que sujetos políticos tengan un grado de participación en los asuntos públicos, en los asuntos políticos de cada uno de los países, que es bastante inédita. Y los gobiernos a que dieron lugar estos procesos sociales, culturales, históricos, en muchos casos con una raíz que se remonta muy atrás, ¿no? Como lo ejemplifican de manera muy clara los movimientos indígenas que se levantan a partir de los 90, haciéndose, digamos, cargo de una larga historia de resistencia y de lucha anticolonial y contra los neocolonialismos que se instalaron con las repúblicas hispanoamericanas, latinoamericanas. Y estos gobiernos, sin duda, obtienen un conjunto de conquistas significativas. Por una parte, se hacen cargo de las crisis de cada uno de sus países, ¿no? Se hacen cargo de crisis institucionales, crisis económicas que habían en la mayor parte del continente, crisis que se habían agravado con la instauración neoliberal, ¿no? O situaciones de una alta conflictividad social acorde a los violentos procesos de privatización y de mercantilización general que se vivieron con el auge neoliberal. Como el corralito en Argentina. Como el corralito en Argentina. La crisis del Estado boliviano durante todos los 90. El caso de Ecuador también, donde hay una sucesión de gobiernos que caen. En el mismo caso de Venezuela, que se podría decir como un hito también de estos procesos de movilización y de protesta y revuelta social, el Caracazo de 1989. Entonces lo que tenemos son gobiernos que se hacen cargo de crisis, que en la mayor parte de los casos mejoran sustantivamente la calidad de vida de franjas muy significativas de la población que antes habían sido excluidas de los beneficios estatales, donde el caso de Brasil es muy, muy icónico en ese respecto. O sea, un país constituido sobre la base de una muy profunda, extensa, multifacética exclusión de las grandes mayorías populares, negras, de las mujeres, de los indios, de los pueblos indios. Entonces lo que tenemos son gobiernos que se hacen cargo de momentos muy delicados en términos económicos, que además logran en función de la entrada en política de muchos actores, procesos de democratización importantes, como fueron los casos de los procesos constituyentes, que por primera vez en la historia latinoamericana tienen una participación popular muy importante, sobre todo en los casos más significativos, más referenciales, que Brasil en los 80, Colombia en el 90-91, Venezuela 99, Ecuador, Bolivia entre el 98, 97-98 por ahí. Y además son gobiernos que, no además, sino que estos son gobiernos que se sustentan en su redistribución de la riqueza en una, digamos, por una parte, en un pacto con ciertos sectores del empresariado, ¿no? No son gobiernos que vienen aquí a socializarlo todo, para nada, con la excepción quizás de Venezuela, que es un proceso que con el transcurso se va radicalizando más en sus pretensiones de construir una nueva economía. Pero todo esto son gobiernos que parten de la toma de conciencia de que el orden hoy día es global y que el orden global que tenemos es profundamente capitalista. Entonces, no son gobiernos
que hacen una ruptura radical con lo que había antes, pero sí que logran instalar una tendencia de mejoría de la calidad de vida de franjas muy importantes de la población, que logran estabilizar los sistemas políticos, institucionales, económicos, en muchos casos, eso de la mano de nuevas constituciones o de reformas políticas muy importantes. Y que por lo tanto yo creo que constituyen una época muy excepcional en la historia latinoamericana, inédita, y que bueno, lo que hoy día se está poniendo en cuestión. Ahí podemos hablar un poco más de los claroscuros que tienen cada uno de esos gobiernos, eh, que también uno puede repasar en las distintas aristas cuáles son los claroscuros. Por una parte, en los temas directamente económicos, lo que recién apuntaba, son gobiernos que mantienen una continuidad con el modelo primario exportador o extractivista, para ocupar un nombre más contemporáneo, eh, y no logran, por otra parte, niveles de complementariedad, de integración, de unidad a nivel continental, que fue algo que estuvo muy presente en los discursos, pero que más allá de ciertos planes y ciertas cuestiones que se pusieron sobre la mesa, no lograron dar pasos de consolidación, ¿no? Ahí hay un tema con el proyecto bolivariano, lo que fue la experiencia del Banco del Sur, ¿no? O sea, terminamos siempre los países latinoamericanos, africanos, asiáticos, del mal llamado tercer mundo, siendo presa de las fuentes de financiamiento de los grandes bancos que controla al final Estados Unidos, el FMI, etcétera. Y ahí Chávez hizo un intento por decir, bueno, construyamos un banco común para poder prestarnos entre nosotros mismos y con reglas propias. Y fue Brasil y fue Lula el que no dio el paso, al parecer. O sea, acá hay limitaciones que... ¿Por qué te lo planteo? Porque la posibilidad real de que una zona de la periferia del mundo transite a otra posición en el sistema global tiene que ver con una situación que es regional, con avanzar en procesos de integración que son regionales. Y yo diría que dentro de todo este espectro del Foro de Sao Paulo, en Chávez sí hubo una voluntad de hacerlo, y creo que en el caso de Lula no, porque al final lo que terminó favoreciendo Lula fue otro tipo de alianza para integrarse al concierto internacional. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, en el caso de Brasil tiene que ver de partida con el tamaño y la magnitud del país en cuestión, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto a la política internacional, como en todo el resto de los ámbitos de la política, los gobiernos encabezados por el PT, porque ahí también hay que poner el acento en esa característica. El gobierno los gobiernos de Lula, de Dilma, nunca tuvieron mayoría en el Congreso, ¿no? Nunca tuvieron una mayoría significativa de los municipios y de los estados. Y en un país que es una enormidad, estamos hablando de un país de 200 millones de personas, estamos hablando de un país... Un continente. Es un continente. Y por lo tanto es una multiplicidad de actores que ya desde los, digamos, el cómo se entabla la política del PT requiere mayorías parlamentarias, requiere interrelación con los gobiernos, con las instancias territoriales de poder, de un gobierno, de un Estado federal. Y a nivel económico eso también pasó por alianzas, complicidades, convivencias con importantes sectores de la burguesía brasileña. Y bueno, también por ahí viene el fenómeno de esta corrupción extendida que se ha apuntado tanto el último rato, que no es para nada un elemento solo de que de un día para otro se volvieron corruptos, sino que más bien tiene que ver con un proceso en el que el PT se ve cooptado por prácticas que les fueron heredadas de antes, ¿no? Muchos de los mecanismos de corrupción a los que el PT cayó
¿no? Y su gobierno cayó, tienen que ver con fenómenos y con prácticas instauradas desde antes, ¿no? Desde, por lo pronto, los gobiernos de Fernando Enrique Cardoso en los 90. Como por ejemplo pasó con el mensalado, esta mensualidad que el PT les pagaba a parlamentarios de otros partidos para que votaran a favor de las políticas que estaba impulsando. Esto sucedió muy temprano en el primer gobierno de Lula, en 2005-2006. Y había cuenta del destape de este caso de corrupción, el PT, junto a la incapacidad por avanzar en términos electorales y a obtener una mayoría en las instituciones más significativas, va progresivamente volcándose hacia una alianza con el centro político, con un centro político que incluso puede estar muy corrido hacia la derecha, como el caso del PMDB, que el PMDB, siendo una fuerza de centro derecha, que fue la primera fuerza de oposición en su momento que la dictadura legalizó, permitió legalizar, terminó siendo un aliado muy preferencial del PT, muy importante en su armado político en el último rato. Y de hecho, Michel Temer proviene del PMDB. Bueno, un partido muy gigante eso nos decía María José Uribe, desde Señal 3 de la Victoria. No, nos manda un saludo claro, y también hacía esa misma relación, o sea, sin Temer no hay Bolsonaro. Claro, claro. Hubo un momento en que pasó desapercibido quizá en muchos espacios, pero el momento de las elecciones anteriores, cuando gana Dilma en su última elección, en esas elecciones el Congreso que se eligió fue extremadamente conservador, ¿no? Y esa nueva correlación de fuerza en el Congreso fue lo que viabilizó esta tradición que son tan recurrentes en ciertas fuerzas políticas, en ciertas referencias políticas en el continente y en la política en general. Y esta tradición del PMDB a esta alianza que tenía con el Partido de los Trabajadores, que precisamente esa nueva correlación de fuerza en el Congreso es la que posibilita el impeachment, ¿no? Y que fue un momento muy importante en esta secuencia de actos que han permitido que Bolsonaro asuma la presidencia de Brasil. Todo esto que comentamos también ocurre en un contexto de una economía global, una economía global que entra en una recesión por una crisis de sobreproducción en el 2008. O sea, está tan separado ya el capital productivo del capital que es especulativo, parasitario, etcétera, que se genera un desfase entre la economía real y la economía virtual, y eso generó un impacto que golpeó muy fuertemente a la economía estadounidense, que tuvo que ser salvada por bancos, golpea muy fuertemente a Europa y a las zonas más pobres de Europa. Ya vimos toda la situación en Grecia, y ahora el auge también de la izquierda en Portugal y en España como respuesta al impacto de la crisis en la gente más pobre, en las clases medias. Y también eso llegó a Latinoamérica y a la región en general. ¿Por qué te lo planteo? Porque entrevisté a Plinio, un economista brasileño, militante de PSOL. Ya próximamente va a salir la entrevista. Y él hablaba de que uno de los rasgos de la situación de Brasil tenía que ver con el estancamiento de la economía post-crisis del 2008. O sea, es un contexto donde Brasil se proyecta como una potencia no solo regional, sino que global. Se está expandiendo, pero después de la crisis lo que se agrava es la imposibilidad que tiene Brasil de competir con China y con la India. Y en esa situación donde los intereses del capital transnacional y el capital financiero dicen, bueno, en verdad yo prefiero ocupar, no quiero seguir la alianza con Lula, no me interesa, sino que lo que me interesa es saquear el Estado de Brasil. Sí. Entonces, por eso el giro de Bolsonaro no reivindica a Hitler, sino que reivindica a Pinochet y a los Chicago Boys. Sí. O sea, te lo planteo porque yo la impresión que me iba haciendo es que la situación de Brasil está claramente alineada con los intereses geopolíticos de Estados Unidos.
porque un poco frente a este dejo de competitividad, pérdida de competitividad en el mercado internacional, avance de China, etcétera, lo que quieren hacer es saquear Brasil, saquear el Estado privatizándolo como lo hicieron acá, saquear la Amazonía, saquear la industria, la reproducción de la fuerza de trabajo, y a partir de eso volver a acumular riqueza para poder intentar hacer otro despliegue en el desarrollo político-económico. Y con esto te quiero vincular para que podamos haber un debate sobre el tema del fascismo. O sea, claramente hay un acentuamiento de la violencia en la región. Y acá en Chile, el asesinato al Peñe Camilo Catrillanca, violencia contra las mujeres en el campo, bueno, jaula segura, como dar la señal a los secundarios que se movilicen, pararlo. Hay toda una oleada de violencia material y también simbólica. O sea, las clases dominantes a nivel regional y nacional están promoviendo el miedo y la desarticulación. ¿Cómo se relaciona, cómo construir una relación entre ese patrón de dominio y el cambio en la situación económica? El proyecto económico de Estados Unidos en la región. ¿Cómo lo ves Sí. tú? Sí, bueno, ahí tocaste varios temas y voy a empezar con una cosa que se me quedó en el tintero en la pregunta anterior, que tenía que ver con la política exterior de Brasil y con estos elementos de continuidad que hubo con los gobiernos del PT. Y acorde también al tamaño del país y al tamaño del gobierno y del Estado del que estamos hablando. La política exterior brasileña, desde antes del PT, ya desde Fernando Henrique Cardoso, tuvo, y desde antes, tuvo un importante, digamos, acorde a su tamaño, ¿no? Es una cancillería muy grande, ¿no? Muy poderosa, con muchos funcionarios, ¿no? La Cancillería Itaramati, como se la conoce, es, es un aparato muy robusto, ¿eh? Es un país que, sin duda por su tamaño, se mira a sí mismo como un actor a nivel global. Y ahí el tema de los BRICS, claro, efectivamente Brasil hay un momento en que, digamos, se descuelga un poco el auge de los BRICS, ¿no? Y eso tiene que ver en buena parte con el 2008, con la crisis capitalista que tú aludías. Y eso es un fenómeno que también es continental, o sea, a partir de esa crisis es que caen los precios de los commodities, de las materias primas que nosotros exportamos, ¿no? Bienes agropecuarios, minerales, pesqueros, etcétera. Y eso hace que los gobiernos progresistas, digamos, pierdan aire en su afán de redistribución de la riqueza y de consolidación de un proyecto de carácter progresista. Eh, y bueno, todas las crisis desatan conflictos, tensiones a nivel macroestructural, pero también muy a nivel de la vida cotidiana de las personas, ¿no? De los sentimientos de inseguridad ante la precariedad económica, ante el desempleo, siempre son fermento para tomas de posición más radicales, ¿no? Ahora, esa radicalidad puede tener una connotación positiva, progresista, de izquierda, y puede tener una expresión de derechas, como sucedió en la Europa de entreguerras en el siglo pasado. Entonces ahí hay un vínculo muy claro entre momentos, digamos, muy estructurales, muy globales, con situaciones políticas que son más contingentes y que tienen que ver, en este caso, con el auge en muchos países de fuerzas de ultraderecha, ¿no? Y eso no es solo una realidad de nuestro continente, sino que es una realidad que se ve incluso un poco más fuerte, yo diría, en Europa en este momento. Y por supuesto en Estados Unidos, que ya sabemos el presidente que tiene, ¿no? Y es importante anotar ahí un poco el carácter contingente, porque estas son situaciones muy globales, pero que a la vez están condicionadas por situaciones particulares, situaciones más específicas de cada país, de cada contexto. Y ahí hay países donde la existencia de fuerzas progresistas de izquierda más robustas y que logran tener cierto grado de conciencia
de la radicalidad de la situación histórica actual, y que permiten eso contener, digamos, un auge por derecha de la crisis. No sé si eso va en la línea en lo que tú estás comentando, pero me parece que son elementos que son importantes de anotar, digamos, para tener una mirada que vincule estos procesos que son de carácter más directamente económicos con cuestiones que son más políticas y más contingentes. Ahora, el auge del fascismo también tiene que ver con condiciones propias de la disputa política en nuestras sociedades. Y ahí hay elementos ideológicos, de formación sociocultural, digamos, de disputa moral, intelectual, ideológica, que son insoslayables, ¿no? El tremendo poder de los medios de comunicación, por una parte, y el auge de nuevas formas de religiosidad que tienen un tendenciamiento más hacia la derecha o más hacia posturas conservadoras o procapitalistas, son cuestiones muy importantes de anotar. Y ahí también vinculado con la incidencia imperial, ¿no? Del imperialismo, que siempre está, aun cuando muchos lamentablemente no lo vean en su profundidad y en su omnipresencia. Pero es también una política de Estados Unidos en su momento, y de los grandes poderes económicos que están detrás de él, de dejar de apostar en nuestro continente por una iglesia católica que en muchos países, en muchas de sus tendencias, estaba volcándose hacia posturas progresistas y de izquierda en las décadas anteriores. Teología de la liberación. La teología de la liberación, y un conjunto de iglesias que, en casos como Chile, que tuvieron un importante rol en la lucha contra la dictadura. Y distintas fuerzas de izquierda que convergieron, que confluyeron, que tuvieron una cercanía no menor con ese cristianismo de base popular. Y bueno, ahí surge una estrategia que en un principio bastante deliberada y digitada desde esos lugares, desde los lugares del centro del poder global, ¿no? Para reforzar nuevas iglesias que nuevamente tienen en Brasil su lugar referencial de incubación y que se expande por todo el continente, siendo un factor en algunos lugares más, en otros lugares menos, muy importante en cuanto a generar condiciones socioculturales y de formación ideológica para el auge de posturas de ultraderecha, ¿no? Y estos dos actores, muy ejemplarmente, convergen mucho, ¿no? Porque estas iglesias pentecostales tienen una forma de comunicar que ha sido bastante, entre comillas, revolucionaria, ¿no? O sea, digamos, han sido muy innovadores en el uso de los nuevos medios de comunicación y las nuevas formas de comunicación que hay en la actualidad. Incluso en Brasil han logrado constituir un imperio comunicacional que le disputa de tú a tú a O Globo, o sea, nada más ni nada menos, ¿no? Y ahí el paralelo con nuestro campo es bastante deprimente en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros tenemos una debilidad comunicacional muy, muy fuerte en la mayor parte de los países. Solo se salen de esa realidad los países que tienen gobiernos que, que han sido más radicales en sus pretensiones y que por lo mismo han estado enfrentados con los poderes oligárquicos hegemónicos de cada uno de esos países. Estoy hablando particularmente de Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Y obviamente Cuba desde antes. Pero estos son los únicos países que logran modificar el cuadro de los medios de comunicación, que logran instalar un campo comunicacional y por lo tanto el debate público mucho más simétrico, ¿no? En el resto de los países hay una fuertísima asimetría que hace que estos fenómenos de crisis más sistémica estén aparejados, sean acompañados por una derechización o una tendencia al conservadurismo y a la reacción, a la postura reaccionaria de una parte importante de la población. Yo, volviendo a esta hebra
por decirlo así, de la cuestión económica o de la necesidad de analizar las dinámicas del desarrollo capitalista global para entender la situación regional y nacional. Creo que tiene sentido volver a hablar de fascismo, pero no para pensar el fascismo como un fenómeno nacional. Si bien es cierto lo que tú planteas de que hay ciertos rasgos nacionales que explican los movimientos como conservadores o neoconservadores, uno podría decir, no sé, en el caso de Nicaragua, la alianza que hasta hace un tiempo tenía un gobierno de izquierda con la Iglesia Católica. Uno podría, no sé, poner eso como un ejemplo de una situación nacional. Eh, Me interesa pensar el problema del fascismo como una fase del desarrollo imperialista. ¿Por qué? ¿A qué voy? Yo la impresión que tengo es que el imperialismo estadounidense y en concreto la red de 800 grandes empresas que se movilizan en torno al interés nacional de Estados Unidos, eh, más bien se está en su crisis interna, que es la crisis del desarrollo capitalista, es como si existiera un dragón pero con dos cabezas, y son dos cabezas aparte que se están disputando porque tienen proyectos que son distintos. O sea, una cabeza es la línea más tradicional del imperialismo con su máximo expresión, no sé, en Henry Kissinger, y actualmente representado en Hillary Clinton, pero también en buena parte del Partido Republicano, que siguen pensando a Estados Unidos como el centro del mundo, eh, y tiene dos brazos, uno en Japón, uno otro en Alemania. Después hay una periferia industrial que sería China y la India, y después las subperiferias, donde estamos nosotros, África y Asia, que son básicamente eh, Recursos naturales. recursos naturales, o sea, un proceso de reprimarización para todo el resto. Ese, esa estrategia global que se viene desarrollando y acentuando desde la década de los 70 en Estados Unidos, que se consolida en los 90, etcétera, y que es la estrategia de un mundo unipolar, donde Estados Unidos es el centro, el hegemón. Esa estrategia está en crisis frente al avance de China, al avance de la India, a un poco el bloqueo estratégico que todo el resto del mundo le está haciendo a Estados Unidos. Entonces no hay ninguna otra fuerza que pueda llegar a reemplazar la posición hegemónica de Estados Unidos, la posición militar, no solo la posición económica, sino que la posición militar, etcétera. Pero sí hay toda una red de países, Irán, Rusia, China, la India, que están bloqueando la posición de Estados Unidos. Y frente a eso, yo creo que la otra cabeza del imperialismo es Donald Trump, que son sectores que dicen, mira, acá lo que tenemos que hacer es volver a acumular fuerzas, más que estar como un capitalismo desplegado en el mundo. Quiero que todas las empresas que están en China vuelvan. Quiero fortalecer la industria, y también es una es un sector del imperialismo que está mucho más dispuesto a intensificar el uso de la violencia para resolver los conflictos. Porque para ellos Latinoamérica y Sudamérica es un problema de tiempo. O sea, mientras más rápido ordeno acá, más rápido me preparo la principal pelea que tengo, que es China y Rusia. Entonces, eh, tengo la impresión de que lo económico con lo político va de la mano en ese sentido, de que la cuestión económica tiene que ver con reconstruir un espacio controlado por Estados Unidos y con volver a acumular para resolver la crisis económica a partir de la explotación más intensiva de recursos naturales, de bienes comunes naturales y de fuerza de trabajo. Para eso lo que necesito, si es que me voy a cagar a la clase obrera, si me voy a cagar a los campesinos, si me voy a cagar al movimiento mujeres, lo que necesito es, por un lado, movilizar a sectores de la sociedad, sectores más reaccionarios, fuerzas que antes no había tenido que movilizar, y voy a tener que construir un discurso que movilice la violencia, porque lo que quiero hacer es desarticular esas fuerzas. Eh, ¿Por qué te lo planteo en estos términos? Porque creo que ahí hay una diferencia muy clara entre las posiciones de izquierda, las posiciones revolucionarias y las posiciones del campo del progresismo chileno, porque cuando uno vincula la acentuación de la violencia con un problema de la dinámica capitalista, es distinto a cuando uno vincula el problema del deterioro de la democracia y culpa, no sé, Paulsen, Matamala,
Boric, RD, etcétera, culpan a Chávez del deterioro de la democracia en la región, siendo de que en verdad lo que se le está llamando deterioro de la democracia es un acentuamiento de la violencia, o sea, de la disposición que tienen las clases dominantes a ocupar la violencia en una situación política. ¿En qué situación política? De declive de los procesos progresistas. Sí, sí, sin duda. Ahora, y no es solo una violencia, una intensificación de la violencia, eh, digamos, unidireccional y claramente desde las, digamos, clases dominantes y desde el imperio hacia los sujetos populares que le pueden adversar. Es un fenómeno mucho más multidimensional, multidireccional, ¿no? Donde se expande una caotización general de la sociedad. Y ahí hay algunas aristas que son centrales de mencionar. O sea, si es que en otros lugares fue la guerra contra el terrorismo, en el caso de Latinoamérica hace varias décadas que viene siéndolo la guerra contra las drogas, ¿no? Sobre todo en el área de influencia más directa de Estados Unidos, pero también bastante más lejano, como pasó en una buena parte hasta la asunción del gobierno de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Donde la DEA tenía una agencia, donde operaban directamente, donde tenían agentes armados. Y en el área de influencia más directa de Estados Unidos, estamos hablando de México, el Caribe, Colombia, Venezuela, se ha ido cada vez más intensificando una violencia que es difícil rastrear cada uno digamos, de sus lazos, ¿no? O sea, cómo llegan tantas armas a Venezuela cuando en Venezuela o estos países en general no son productores de armas. O sea, esas armas están llegando a algún lugar. Y viceversa. ¿Cómo es posible que un poder imperial con ese nivel de tecnología, con ese nivel de armamento, con ese Estado tan poderoso, no pueda contener un fenómeno como la entrada de droga a su país y junto a esto promueva una guerra extra fronteras que el último rato, la última década y media, se ha intensificado extraordinariamente? O sea, ha superado todo lo que pudo haber sido, por ejemplo, el caso de Colombia, que ya era bastante extremo. Eh, Además, un aliado de Estados Unidos. La élite colombiana siempre ha sido, desde hace mucho, un aliado privilegiado, como lo es también la chilena, de Estados Unidos. Y claramente esa caotización general produce lo que tú mencionabas como descomposición o declive de la democracia, ¿no? Que sin duda tiene también responsabilidades en los gobiernos progresistas y de izquierda, pero no es para nada claro que, por ejemplo, el tema de la violencia en Venezuela sea un fenómeno que solo sea achacable al gobierno o al proyecto bolivariano, cuando hay fenómenos, por lo pronto, una frontera de 2.000 kilómetros con Colombia, Frontera caliente. una frontera calientísima de donde circulan muchas cosas, dentro de ellas armas. Y hay claramente un trasvasije histórico ya del paramilitarismo y de la violencia armada desde Colombia hacia Venezuela. De hecho, los lugares, nunca se menciona, pero los que más han muerto en el ciclo de gobiernos chavistas, los que más han muerto, los que más han puesto sangre sobre la mesa, son precisamente actores oligárquicos paramilitares de derecha asesinando a sujetos populares. Y ahí el caso de los campesinos es muy, muy icónico, ¿no? Son centenares de campesinos muertos y sobre todo en la frontera o sea, en las regiones fronterizas de Venezuela con Colombia. Táchira, Mérida, Zulia. Y en el caso de Brasil también, algo parecido. O sea, la descomposición de la favela es algo que precedía con mucho al gobierno del PT. El PT logró en alguna medida contener con políticas sociales en un momento, sobre todo en el momento más de auge, ¿no?, de los gobiernos de Lula. Pero en la medida en que, por otra parte, en paralelo a esto y en un sentido contrario, se intensificaba la violencia, el porte de armas, la inseguridad,
el gobierno del PT también fue insuficiente, incapaz de reaccionar frente a eso de una forma que no sea la convencional de más militarismo y ley antiterrorista y etcétera. Y en ese terreno gana la derecha, ¿no? O sea, en términos políticos. Y me parece acertado, o sea, yo concuerdo en que el fenómeno de la violencia o de violación a los derechos humanos no puede desarraigarse del sistema global, económico, capitalista, imperial que tenemos. Eh, Vamos a insistir todas las veces que sea necesario insistir, pero el tema de Nicaragua lo muestra de manera muy clara y vinculándolo con uno de los temas que tú tratabas recién, que esta disputa geopolítica que se desarrolla fundamentalmente entre Estados Unidos y China, pero también China vinculado con otros actores como lo es Rusia, como es, claro, y toda esta conferencia Shanghái que se hace, o sea, todos estos espacios de interrelación, de interconexión que está impulsando China, ¿no? De manera tendencialmente creciente, ¿no? O sea, no es algo que sea un sorpaso de un día para otro, donde deja a Estados Unidos como segundo, sino que se están desarrollando un conjunto de pasos que evidentemente en la élite estadounidense generan mucha preocupación. Y dentro de esos pasos, dentro de esas pequeñas disputas en el tablero mundial, el caso de Nicaragua es muy importante porque hay un proyecto de canal que le permitiría eventualmente a China tener un control privilegiado sobre un canal que sería realizado en Nicaragua y que tendría él eventualmente el control por muchos años, ¿no? En condiciones que todavía no se han determinado con el gobierno de Nicaragua. Y que también ha suscitado protestas o reacciones o críticas, debate en el propio campo nicaragüense, en el propio campo progresista de izquierda nicaragüense. Y en esa disputa que tú mencionabas interna entre los distintos actores, claramente Trump, como lo es en Brasil Bolsonaro, son íconos de la posibilidad de un manejo, yo diría, más extremo de los conflictos bélicos y que para nada le hace el quite a fenómenos de caotización que pueden desembocar incluso en guerra, ¿no? O sea, Claro, es que parte de la caotización es la transmisión del miedo. Y yo creo que ahí la diferencia está que eh, la visión más tradicional del imperialismo lo que quería era respetar el sistema internacional, que se respetaran porque ellos manejaban el porque lo controlan. FMI y lo controlan, entonces Sí. todo el discurso de dominación es intégrate al sistema internacional y si estás fuera Sí. viola los derechos humanos. Sí, es que hay que entender una cosa, que el sistema Pero detrás ya internacional, no es. claro, Estados Unidos hoy día sostiene su poder no sobre su particular auge económico, por sus tasas de crecimiento económico, aun cuando en ciertas áreas de la economía siguen siendo dominantes, o sea, en la alta tecnología, en la industria militar. Eh, pero el poder de Estados Unidos se sostiene mucho sobre su base del dominio político, militar y, por así decirlo, ideológico, cultural que tiene sobre el mundo, ¿no? Y en cuanto a lo político, tiene la mayor parte de las instancias de ese sistema internacional que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el momento en que Estados Unidos salta claramente a ser el hegemón mundial, y con una Europa subordinada, con una buena parte del mundo que se alinea con otro sistema que el bloque del socialismo real. Y hoy día lo que está en juego con las iniciativas estas que mencionaba, en su momento fue el BRICS, pero ahora muy conducido por China, estos pasos que mencionaba, como por ejemplo el espacio Shanghái o estas interrelaciones que están cada día afianzándose más con Rusia y con otros actores, con la India, tú mencionabas, la entrada de China a África. Y en ese escenario, Latinoamérica es claramente un objeto muy codiciado, ¿no? Y está en disputa, está en una clara disputa. Entonces ahí, dentro del campo del progresismo y las izquierdas, tenemos un debate que desarrollar, que de mucha perspectiva histórica, que tiene que ver con el escenario que vamos a vivir durante el siglo XXI,
durante las décadas que vienen, que es qué posiciones vamos a tomar, cuál va a ser nuestra estrategia en torno a esta disputa entre estos dos hegemones, uno muy ascendente, otro al menos estancado y quizás decadente ya. Y los fenómenos de decadencia no significa que se vaya a morir, eso es lo más preocupante. En las decadencias surgen los monstruos más grandes, para aludir a la frase de Gramsci. Y eso es muy preocupante, y eso también debe motivar, yo creo, una respuesta desde nuestro campo para una reflexión geopolítica mucho más fina y que tenga un efecto, ¿no?, en las posiciones políticas y en las políticas que implementamos en cada uno de nuestros países. Y por cierto, a nivel continental, afianzar digamos, los debates, las construcciones, los encuentros y las líneas de acción que vamos a tomar acorde a este nuevo momento. Claro. Ya pues, Héctor, oye, para ir dando cierre, a quienes nos estén viendo, gracias. También si nos pueden sugerir formatos, de repente podríamos trabajar haciendo que nos hagan preguntas y responderles, eso también Eso puede ser, sí. podría funcionar. Y eso, pues, nos estamos viendo y seguiremos transmitiendo.